En este video vamos a intentar resolver las ecuaciones diferenciales de un sistema de orden 2 de manera similar a como lo hicimos en el video anterior. Vamos a imaginar un ejemplo clásico de una masa que se traslada y que está unida a un amortiguador y a un resorte. Bien, este es nuestro sistema, una masa la cual se puede desplazar sin fricción o fácilmente sobre el terreno, ¿no? Hay una fuerza externa que algo externo está ejerciendo sobre la masa. A la vez la masa está conectada a un amortiguador, a un resorte, los cuales por su lado izquierdo están fijos a una pared, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer para poder aplicar una herramienta o forma similar a lo que vimos en el anterior video es claramente encontrar las ecuaciones de estado. Bueno, hay varias maneras. Una manera es utilizando, por ejemplo, Bone Graph. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer utilizando lo que podríamos llamar la forma tradicional, ¿no? Que simplemente consiste en observar los elementos de un sistema y tratar a partir de ahí plantear las relaciones matemáticas que gobiernan cada elemento, y luego de que obtengamos ese conjunto de ecuaciones matemáticas, pues tratar de ordenarlas, ¿no? Tratar de ordenarlas para que tengan la forma de espacio de estados. Bien, vamos a definir alguna dirección. Vamos a decir, hacia la derecha es la dirección positiva, hacia allá definimos la posición del carro y también definimos la velocidad, ¿no? De tal manera que v es igual a x punto. Bien, lo que tendríamos que hacer es un diagrama de cuerpo libre de la masa. Diría fuerza externa, el resorte y el amortiguador ambos ejercen fuerzas. Le vamos a llamar esta fuerza Fk y le vamos a llamar esta fuerza Fb. ¿De acuerdo? Aplicamos acá la segunda ley de Newton, sumamos fuerzas con sentido positivo hacia la derecha y tendríamos lo siguiente: suma de fuerzas hacia la derecha igual masa por aceleración hacia la derecha. Tendríamos F menos Fk menos Fb, y nada más porque recuerden que estamos imaginando que esas rueditas hacen que la masa deslice con total facilidad sobre el suelo, por lo cual no hay ninguna fuerza adicional acá, ¿no? Bien, esto tendría que ser igual m minúscula. Esto tendría que ser igual a la masa por la aceleración definida como positiva hacia la derecha, ¿no? Sería, estamos definiendo ya la velocidad, entonces en vez de poner aceleración podríamos poner simplemente v punto, ¿no? Siempre que utilicemos el punto nos vamos a referir a derivadas temporales o derivadas en el tiempo. Bien, ahora simplemente nos faltaría agregar acá las leyes de los elementos, de estos dos elementos, o las relaciones matemáticas que gobiernan el comportamiento de esos dos elementos, y que son relativamente sencillas, ¿no? Yo diría F menos Fk, la fuerza con la que jala el resorte, va a ser igual a la constante por la cantidad que se ha estirado el resorte, ¿no? Si x es la posición de la masa, pues x también es la posición de cuánto el resorte se ha estirado. Por tanto, Fk simplemente es kx. Menos Fb igual fuerza con la que tira el amortiguador, va a ser igual a la constante del amortiguador por la velocidad
relativa de sus extremos. En este caso, como ese extremo está fijo, pues es simplemente la velocidad de ese extremo, que es la misma que de m, que es v, ¿no? Entonces simplemente sería menos constante el amortiguador por v. Esto es igual mv punto. De hecho, nosotros podríamos ahora hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos reemplazar v por x punto y v punto por x2 puntos, y tendríamos, por así decirlo, la ecuación diferencial de orden 2 del sistema. Pero lo que queremos no es eso. No queremos eso, queremos, en vez de hallar la ecuación diferencial del sistema, lo que queremos hallar es un conjunto de ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿no? Que me permitan a mí, o que representen al sistema, pero en espacio de estados. Bien, acá tenemos un primer problema, por así decirlo, y es el siguiente. Uno, conocer cuántas variables de estado necesitamos. Dos, cuáles podrían ser esas variables de estado. De las muchas posibilidades que tengo para escogerlas, cuál es una de ellas. Por ahora no me interesa alguna en particular, simplemente quiero una, ¿no? Esas dos preguntas se resuelven fácilmente cuando uno tiene el diagrama de enlaces. En este caso, también hay cierto conocimiento que nos permite establecer la cantidad de variables de estado que se necesitan para representar el sistema y también para poder escogerlas. En este caso, vamos a reemplazar en x para que quede un poco más clara esta idea. Sería f menos kx menos bx punto es igual a m. Esta es una ecuación diferencial en x y es una ecuación diferencial de orden 2, ¿no? Lo que se puede demostrar es que, o las matemáticas nos dicen que si tenemos una ecuación diferencial de orden 2, esa misma ecuación puede ser representada por dos ecuaciones diferenciales de orden 1. En general, si yo tengo una ecuación diferencial de orden n, voy a poder representarla como n ecuaciones diferenciales, todas de orden 1, ¿no? Bien, entonces, de acá rápidamente sabemos lo siguiente, que el orden del sistema es igual a 2. El orden de un sistema se define como el orden de la ecuación diferencial que relaciona la entrada con la salida del sistema, o también se puede definir como el número de variables de estado necesarias para representar el sistema en espacio de estados, ¿no? Ambas cantidades vienen a ser las mismas. En este ejemplo es 2. Bien, ya resolvimos la primera incógnita, el número de variables de estado que necesitamos, 2. La segunda pregunta es ¿cuáles, no? ¿Cuáles podrían ser esas variables? Bien, lo que se conoce y lo que se puede demostrar es que una forma útil de poder establecer o escoger algunas variables de estado adecuadas en sistemas mecánicos son las velocidades de las masas, las posiciones de las masas y también cuánto se ha estirado o se ha encogido un resorte, ¿no? O los resortes en general. En este caso, la posición de la masa X coincide con la cantidad que se ha estirado el resorte, por tanto, X está midiendo ambas cosas a la vez, ¿no? O cuándo se estiró el resorte y la posición de la masa. En este caso es sumamente sencillo escoger las variables de estado, las vamos a escoger como la posición y la velocidad de la masa. Entonces diríamos, la primera variable de estado, x1, va a ser la posición, la segunda variable de estado, x2, va a ser la velocidad, ¿no? La velocidad. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las dos ecuaciones de estado. Diríamos lo siguiente, la primera ecuación de estado empieza de la siguiente manera. x1 punto es igual a algo, ¿no? Y ese algo, tal como habíamos visto antes, tiene que ser función de x1, x2, en este caso, y de la entrada, ¿no? Claro, antes no, bueno, sí comentamos que hay una fuerza externa y claramente esa fuerza externa es la entrada, ¿no? Entonces por acá nos faltó comentar eso. Entrada U va a ser igual a F.
Bien, entonces, recordando lo que habíamos visto, mi objetivo ahora es encontrar una función f1 cuyos argumentos sean las dos variables de estado y las entradas, en este caso solamente hay una entrada, u igual a f, ¿no? Mi objetivo es encontrar esta función. Bien, yo diría x1 punto es igual a x1 punto. X1 punto es x punto y x punto es v y v es igual a x2. Entonces esto es justamente x2. Ya encontré la función f1, es una función sumamente sencilla, ¿no? Donde solamente de esos tres argumentos, que no necesariamente tienen que aparecer todos, en este caso particular únicamente aparece x2, ¿no? Y además es una función lineal, porque es un coeficiente que es 1 en este caso multiplicado por x2. Bien, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera, simplemente para facilitar luego escribir esta ecuación en su forma matricial. Esto lo vamos a escribir como x1 punto es igual a 0x1 más 1x2 más 0. Bien, ya tenemos nuestra primera ecuación de estado. Primera ecuación de estado. La segunda ecuación de estado empieza así, ¿no? x2 punto es igual a una segunda función también de los mismos argumentos, x1, x2 y u. De nuevo, nuestro objetivo es encontrar esa función f2. Y para eso ya seguramente que tendremos que ir a esta ecuación de acá, ¿no? O a esta más propiamente. Yo diría, de acá podría expresar esta relación en función de x1 y x2, diría, y u también, ¿no? F le estamos llamando u. U acá tendría x que es x1, tendría v que es x2, y el v punto que sería la derivada de x2, ¿no? Entonces acá tengo una relación donde aparece u, x1, x2 y la derivada de x2, es decir, lo que está acá. Entonces ya se ve claramente que lo único que tendría que hacer es despejar el v punto que sería el x2 punto, ¿no? Entonces decimos, a partir de acá reemplazamos por las nuevas letras que estamos utilizando, f es igual a u menos kx, x le estamos llamando x1, menos bv, v le estamos llamando x2, este es igual a m por v punto, y v punto es x2 punto, ¿no? Pues ya tenemos casi lo que queremos, ¿no? Simplemente despejamos el x2 punto. x2 punto es igual, y de una vez lo escribimos de manera ordenada, diríamos x2 punto es igual a menos k sobre m por x1 más menos b entre m por x2 y más 1 sobre m por u. Como último paso para terminar la representación en espacio de estados, vamos a expresar estas dos ecuaciones de estado, número 1 y número 2, en su forma matricial. Diríamos, la derivada del vector de estados es igual a una matriz de 2 por 2, según lo que habíamos visto, por el vector de estados más una matriz, la matriz B, que es de tamaño, en este caso, 2 por 1, por el vector de entradas, pero como en este caso solamente hay una entrada, pues no necesitamos ningún vector, solamente es un escalar, ¿no? Y completamos según las ecuaciones que tenemos, diríamos
x1 punto es igual a 0x1 más 1x2 más 0u, sería 0x1 más 1x2 más 0u, y la segunda sale de acá, menos k sobre mx1 menos b sobre mx2 y más 1 sobre m1. Bien, recordando la forma compacta que habíamos visto, pues esto será la derivada del vector de estados, esto de acá es el vector de estados, esta matriz es denominada o es llamada usualmente o denotada por la letra A, igual esta de acá, y el U pues simplemente 1, y podemos escribir lo que habíamos visto antes. Bien, ya que tenemos las ecuaciones diferenciales del sistema expresadas o ordenadas en espacio de estados, definidas claramente antes ya las variables de estado, podríamos ya intentar solucionarlas, ¿no? Y lo vamos a hacer de manera similar a como lo habíamos hecho para el sistema de orden 1 que vimos en el video anterior. Ya que tenemos el sistema representado en espacio de estados, vamos a intentar encontrar la respuesta libre. Y recordando la definición que dimos de respuesta libre, habíamos dicho que era aquella respuesta del sistema que no, o era la que encontraríamos si es que las entradas todas fueran iguales a 0, y por tanto esa respuesta depende únicamente de las condiciones iniciales. Entonces simplemente decimos cuáles son las ecuaciones diferenciales del sistema cuando todas las entradas son 0. Pues cuando u es 0 simplemente desaparece esto de acá. Y esas serían nuestras ecuaciones diferenciales para el sistema o para encontrar la respuesta libre, ¿no? Bien, lo que queremos nosotros es solucionar esas ecuaciones diferenciales, lo que significa es poder encontrar, cuando nos hablen de solucionar las ecuaciones diferenciales, nos están preguntando por poder encontrar las funciones en el tiempo, en este caso de las variables que nos interesan, que son x1 y x2, es decir, solucionar las ecuaciones diferenciales significa encontrar estas dos funciones. ¿Correcto? Bien, y estas dos funciones tendrían que cumplir con este par de ecuaciones diferenciales, pero además tendrían que cumplir con lo que se denominan las condiciones iniciales, es decir, en el instante inicial, que usualmente se toma como 0, x1 y x2 van a tener ciertos valores particulares. Entonces estas funciones tendrían que cumplir con eso, ¿no? Es decir, las soluciones que yo estoy buscando tendrían que cumplir con que x1 en t igual a 0 tome algún valor particular dado, el cual lo vamos a denotar por x1 sub 0, de manera similar x2 en t igual a 0 tome algún valor particular establecido o dado, x2 sub 0. Entonces no hay que olvidarnos de esto. Queremos que las soluciones, lo que estamos buscando, cumpla no solamente con las ecuaciones diferenciales, sino también con las condiciones iniciales, ¿sí? Vamos a utilizar un procedimiento similar al que vimos en el video anterior y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, bueno, antes de decir eso podríamos decir lo siguiente. Una solución a ese par de ecuaciones diferenciales es la siguiente, ¿no? Es x1 de t igual a 0 para todo t y x2 de t es igual a 0 para todo t, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta solución, ¿no? x1 igual a 0, x2 igual a 0 para todo t, bueno, en verdad no nos interesa para todo t, sino a partir de 0 en adelante. Si nosotros reemplazamos estas funciones allá, pues vamos a ver que sí se cumple, es decir, sí cumplen estas soluciones con la ecuación diferencial.
¿no? Porque x1 vale 0, x2 vale 0, pues o son constantemente nulas, las derivadas de dos funciones constantes, constantemente nulas en particular, como son estas, pues es también 0, ¿no? Entonces tendríamos 0, 0 es igual matriz por 0, 0, ¿no? O sea, sí estamos verificando que estas soluciones cumplen con las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, con lo que no cumplen es con las condiciones iniciales, ¿no? Es, obviamente, en t igual a 0 sigue saliendo 0, no va a salir x1 sub 0, ¿no? Tiene sentido. Entonces, esta solución o a esta solución se le denomina usualmente solución trivial, ¿no? Solución trivial a las ecuaciones diferenciales, por así decirlo, son las soluciones más simples, más tontas, por así llamarles, ¿no? Pero que en verdad no son útiles porque, bueno, en este caso no nos sirven para poder aplicar las condiciones iniciales. Entonces tenemos que buscar otras soluciones que cumplan tanto con las ecuaciones diferenciales como con las condiciones iniciales. Bien, vamos a hacer algo similar, como dije, a lo que vimos en el video anterior. Vamos a suponer que esas funciones que buscamos, x1 de t y x2 de t, tienen la siguiente forma. Vamos a suponer que x1 de t tiene la siguiente forma, un x1 mayúscula exponencial st, y que x2 de t tiene una forma similar. ¿Sí? A veces esto se conoce como probar una solución. ¿Qué significa eso? Que yo tomo como hipótesis de que estas son las soluciones y luego hago una verificación, es decir, verifico que cumplan con las ecuaciones diferenciales y con las condiciones iniciales, claramente para ciertos valores que quizá tenga que encontrar o que seguramente tendré que encontrar para x1, x2 y s, ¿no? Entonces, eso a veces se le llama probar una solución. Sin embargo, en este caso, más que probar una solución es aplicar algo que ya se conoce que para este tipo de ecuaciones diferenciales las soluciones toman estas formas, así que simplemente estamos utilizando un resultado ya conocido, no sería tanto probar una solución. Y nuestro problema, por tanto, se resume o se simplifica a poder encontrar valores adecuados de x1, x2 y s. ¿Correcto? Entonces, nuestro problema inicial de resolver las ecuaciones diferenciales, de encontrar x1 de t y x2 de t, ahora se ha simplificado y se ha convertido en un problema de encontrar algunos coeficientes, por así decirlo, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer para poder encontrar esos coeficientes? Pues sencillo, simplemente tratar de reemplazar allá, porque se supone que estas soluciones deberían cumplir con ese par de ecuaciones diferenciales. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a decir lo siguiente. La derivada de x1 de t, x1 de t, derivamos acá simplemente a, debo aclarar algo, x1, x2 mayúsculas y s son constantes o son parámetros, no cambian con el tiempo. Por tanto, en la derivación, pues, el tiempo solamente es la única variable para esta función, ¿no? Sería, por tanto, esto igual a s x1 e a la st. Algo similar por acá. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estas relaciones allá, estas cuatro, ¿no? Y ver a qué nos conduce eso. Entonces, vamos a arreglar un poquito esto. Ya se entiende que estamos enfocados en ese intervalo, antes no nos interesa. Diríamos, por tanto, reemplazando estas relaciones allá, x1 punto, acá está, sería esto, ¿no?
Por favor, no cometer la torpeza de confundir el x1 minúscula con el mayúscula, ¿no? x1 y x2 son variables del tiempo, x1 mayúscula y x2 mayúscula son algunos coeficientes que tenemos que encontrar. Bien, a partir de acá podríamos hacer lo siguiente. Podríamos sacar de acá el s, ¿cierto? Y diríamos, esto es igual a y esto es, ya no lo copio de nuevo, es lo que está acá, ¿no? Y lo que podríamos hacer ahora es factorizar eso, porque ahí se tiene este vector en común, ¿no? Dicho de otra manera, pasar esto para el otro lado, dejar el 0 por el lado derecho, pero para poder hacer eso, para poder hacer esa resta, necesariamente vamos a tener que multiplicar esto por la matriz identidad. Es decir, yo no podría simplemente al pasarlo, o vamos a hacerlo para que quede más claro, vamos a pasar esto para el otro lado, sería menos esto es igual a 0, ¿no? Ya, yo no puedo simplemente factorizar y escribir S menos, esa es la matriz A, ¿no? No puedo escribir S menos A porque a un escalar no le puedo restar una matriz, ¿no? Si yo quiero factorizar este vector, porque es el vector común en esos dos términos, pero no puedo escribir S menos matriz, eso no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente acordarnos de la matriz identidad, recordar que es una matriz diagonal con una matriz diagonal que es una matriz cuadrada, ¿no? En la diagonal hay unos nada más, y que tiene la propiedad de que si multiplicas esa matriz por otra, sea premultiplicación o postmultiplicación, nos sigue dando la otra matriz, ¿no? Entonces, escribir esto es idéntico a poner por acá en medio la matriz identidad, ¿no? Claramente tendría que ser una matriz identidad de orden 2 por 2, ¿no? Es decir, matriz identidad de orden 2, ¿no? Esta matriz multiplicada por esta me sigue dando esta de acá. Entonces, y por esto, pues sigue siendo esto mismo de acá. Por tanto, S por esto es igual a SI por esto. Bien, ahora sí, porque SI tomaría la siguiente forma, ¿no? Si esto es I, SI sería esto de acá. Y ya podríamos a SI restarle esta matriz que tenemos acá. Por tanto, vamos a escribirlo así por ahora. Si esta es la matriz A, ¿recuerdan? Sería SI menos A, ¿no? SI menos A por, claramente, este vector, ¿no? Ah, y claramente podríamos sacar el E a la ST, ¿no? Entonces eso lo vamos a escribir así. X1 mayúscula, X2 mayúscula, E a la ST. Y esto es igual a 0. Bien, tenemos la multiplicación de tres cosas, esto por esto igual a 0, y tenemos que tratar de encontrar valores adecuados para, regresando acá, nuestro problema sería resumido en encontrar x1, x2 y s, ¿no? Entonces veamos, para que pueda ser 0 hay varias posibilidades, ¿no? Una de ellas es que esta cantidad sea 0, pero eso básicamente es imposible, ¿no? Para que me dé 0 el tiempo solo podría ser en el límite cuando t tiende al infinito, ¿no? Si es que el s es negativo, entonces no hay forma, ¿no? Nos quedaría por tanto
esta posibilidad de acá. Entonces, si esto no es 0, simplemente podemos pasar a dividirlo al otro lado, o dicho de otra manera, simplemente podríamos olvidarnos de ese término y tendríamos nada más lo siguiente, ¿no? Esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué podríamos escribir? Recuerden, el SI menos A es una matriz de 2 por 2, matriz de 2 por 2, que es esto menos esto. Eso multiplicado por x1, x2 me da igual a 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que esta matriz es invertible, ¿de acuerdo? Hay matrices invertibles y matrices no invertibles. Vamos a suponer que es invertible. En el caso de que fuese invertible, yo podría multiplicar ambos lados de la ecuación por... cuidado, acá debo ser cauteloso. Acá estoy poniendo 0, pero siendo rigurosos es un vector de ceros, ¿no? Es un vector de ceros porque el resultado de esta operación me da un vector columna, ¿no? De tamaño 2 por 1. Entonces acá tendría que ser esto, ¿no? Un vector de ceros, algo similar por acá. A veces se suele escribir esto así nada más. Ya se entiende, ¿no? Por el otro lado, el tamaño que tendría que tener si es que es escrito de esta manera. Bien, ahora diría lo siguiente. Suponiendo que SI menos A es invertible, yo podría ya despejar x1, x2, es decir, este vector de acá, y tendría lo siguiente, ¿no? x1, x2 es igual a la inversa de esta matriz. Vamos a escribir así nada más. A la menos 1 por 0, 0, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, una matriz, la inversa de esta matriz sigo teniendo una matriz cuadrada de 2 por 2, ¿no? Sea la que fuese esa matriz, si yo la multiplico por este vector 0, 0, claramente eso me va a dar 0, 0, ¿no? Es decir, propiedad podríamos decir, ¿no? Este es el vector nulo, ¿no? Porque cualquier matriz multiplicada por este vector 0, 0 me va a dar el mismo vector 0, 0, ¿cierto? Entonces claramente, si es que yo fuese lo que yo tenga acá, eso por 0, 0 me va a dar x1 igual a 0 y x2 igual a 0, ¿no? Y ahí tengo un problema. El problema es que si x1 vale 0 y x2 vale 0, yo tendría que x1 de t y x2 de t ambas son constantemente nulas, es decir, estaría de nuevo en la solución trivial. Entonces la única manera para que yo no pueda entrar en esa solución trivial, que a mí no me sirve porque no me permite utilizar las condiciones iniciales, la única manera es que esto no exista. Mejor dicho, de que esta matriz SI menos A no sea invertible. ¿Por qué? Porque si fuese invertible yo podría escribir esto y x1 y x2 serían indudablemente 0 y 0, ¿no? Entonces yo digo, no puede ser esta situación, esto no existe o no debería existir, y por tanto el otro camino que me queda es que esta matriz no sea invertible. Entonces, para que no sea invertible, eso significa que la determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0, ¿no? Por tanto, yo digo, el único camino que ahora me queda es que la determinante de SI menos A sea igual a 0. ¿Correcto? Tratemos de operar un poco. Ya tenemos SI y tenemos A. Tendríamos, por tanto, determinante de SI menos A, S
Este era menos 0, S es simplemente 0 menos 1, menos 1, 0 menos menos más K sobre M, S menos menos más B sobre M, ¿no? Bien, estaba verificando nada más que los signos estén correctos. Determinante de esto, según sabemos, es simplemente, en este caso es súper sencillo, ¿no? Sería S cuadrado, este por este menos este por este, S cuadrado más B entre M, S, menos esto por esto, menos con menos más, K sobre M es igual a 0. Y esta ecuación es una ecuación muy interesante, ¿no? Este es un polinomio de grado 2 en S, el cual es igual a 0. Y a esta ecuación, yo les comenté antes en el video anterior, la ecuación que relaciona S o que es un polinomio de S igual a 0, se le llama ecuación característica. Entonces, esta es justamente la ecuación característica de mi sistema, ¿no? Y por ser de grado 2, este polinomio por ser de grado 2, pues yo sabré o ya sé que tengo dos soluciones o dos raíces a esta ecuación, ¿no? Voy a obtener por tanto un S1 y un S2. Y lo que sé es que con cualquiera de esas dos soluciones o raíces, ¿no? O raíces del polinomio S1 o S2, con cualquiera se va a cumplir que la determinante de Si menos A es igual a 0, y se cumplirá que yo ya no volvería a la solución trivial a la cual no quería o no quiero volver, ¿no? Entonces, ese S1 y ese S2, S1 y S2 me van a permitir a mí continuar, ¿no? Para poder encontrar el X1 y el X2. Claramente me doy cuenta ahora también que ya encontré SS, ¿no? Y ya me acabo de dar cuenta que si yo retrocedo a este paso cuando estábamos por acá, yo me imaginaba un S, pero ahora he encontrado que tengo dos posibilidades para ese S, el S1 y el S2, que son las dos raíces del polinomio. Fácilmente de acá podríamos encontrar S1 y S2, y serían los siguientes. S1 es igual a menos B sobre M más raíz cuadrada de B sobre M al cuadrado menos 4 por 1 por K sobre M. Esto entre 2. ¿No? Y la segunda raíz, vamos a escribirlo así nada más por simplicidad, S1,2 es igual más menos, ¿no? El S1 que sea con el más y el S2 con el menos. Bien, luego de que tenemos los S's para cada uno de ellos, nosotros vamos a intentar encontrar el X1 mayúscula y el X2 mayúscula, ¿no? Yo diría lo siguiente. Para o cuando S toma el valor de S1. La ecuación que teníamos antes, que ya borré, era la siguiente. Teníamos por acá Si menos A, el cual sí tengo por allá. Es S menos 1 K sobre M
esto multiplicado por x1 mayúscula, x2 mayúscula, era igual a 0, ¿cierto? Ya, ahora voy a resolver para encontrar x1 y x2 cuando s vale s1. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues muy sencillo, ¿no? Acá yo tengo un par de ecuaciones. Diría s por x1 menos 1 por x2 es igual a 0, ¿no? Vamos a escribir la primera. Pero para s1, digo s igual s1 x1 menos x2, este es igual a 0. Esta sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación es k sobre m x1 más s1 más b sobre m por x2 es igual a 0, ¿no? Y lo que podríamos atrevernos a decir es, oye, yo ya tengo S1, bueno, acá lo tengo, ¿no? En función de los parámetros del sistema o coeficientes que son B, M y K, es decir, dados esos parámetros, el S1 y el S2 ya están o quedarían establecidos. Por tanto, yo digo, acá las únicas incógnitas son X1 y X2, ¿no? Y tengo dos ecuaciones, ¿cierto? Tengo dos ecuaciones. Yo podría decir, oye, dos incógnitas, dos ecuaciones, esto ya tiene solución, ¿no? Sin embargo, no es así. Y la razón es la siguiente. Ya que la determinante de esta matriz, este es el SI menos A, ya que la determinante es 0, significa que esos dos vectores, este con este, no son independientes. Dicho de otra manera, este vector es este multiplicado por alguna constante, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en verdad estas dos ecuaciones son exactamente la misma ecuación, solo que esta ecuación es esta multiplicada por algún número, ¿no? Eso significa que yo no tengo dos ecuaciones independientes, sino que tengo una sola ecuación independiente. Por tanto, con estas dos ecuaciones no voy a poder despejar x1 y x2 porque solamente una de ellas me serviría, ¿no? Entonces, cogiendo cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, diría, oye, entonces, ya que no son independientes estas ecuaciones, descarto una, por ejemplo, esta de abajo, y me quedo con esta de arriba. Y lo único que yo tengo es una expresión que relacione x1 con x2. Nada más. No puedo obtener nada más. Yo diría lo siguiente, en este caso, como estamos desarrollando esto para s igual a s1, le vamos a poner un nombre a esos x1 y x2 que encontremos. Le vamos a poner x1', prima, 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 ¿no? Entonces, lo que tengo ahora, digo, para ese s1, lo único que tengo es una ecuación que relaciona el x1' con el x2', ¿no? Lo que yo ya sé, según lo que planteamos desde el comienzo, es que la respuesta, habíamos dicho esto, ¿no? La respuesta iba a tener la siguiente forma: x1 de t iba a ser x1 mayúscula e a la st, ¿no? Algo similar para x2 de t Bien, solo que ahora estamos en el caso de que S es igual a S1. O sea, de los dos valores que encontramos, estamos cogiendo el primero, S1. Yo le diría, a esa solución X1 que encuentro para S1, le voy a poner un prima. Así, algo similar por acá, algo similar por acá. Acá estamos para S igual a S1, será S1, S1 y prima. ¿De acuerdo? Por tanto, podríamos decir, esta es la solución, esto que estoy escribiendo acá, es la solución para ese valor de S que es S1. Entonces digo, para ese S1 yo tengo esto de acá, ¿no? Bien, algo idéntico yo podría hacer para el S2. Entonces diría, si ahora considero la otra solución
S igual S2, pues en verdad podría ser algo idéntico, solo que en vez de ser S1, ahora será S2. Igual obtendré dos ecuaciones, igual esas serán dependientes una de la otra, solo me servirá una, igual obtendría algo como lo que tengo acá, ¿no? Entonces yo diría, en ese caso, de frente nada más, yo encontraré, en este caso, para las soluciones x1 y x2 minúscula, y para x1 y x2 mayúscula le vamos a poner doble prima para que represente que estamos hablando de la segunda solución. Entonces tendríamos lo siguiente: S2 por nuestro x1 2' menos x2 2' es igual a 0. Esa sería la correspondiente ecuación a esta de acá, ¿no? Y para las soluciones, pues tendríamos algo así, ¿no? x1 de t 2' es igual a x1 2' e a la s2t x2 2' de t x mayúscula. ¿Correcto? Entonces, resumiendo, lo que estamos haciendo ahorita es, oye, yo pude encontrar dos valores que a mí me permiten resolver la ecuación diferencial, ¿no? Un S1 y un S2. Para S1 obtengo ciertos coeficientes x1', x2' mayúscula, y yo tengo, o reemplazando, mejor dicho, en esta forma que fue, por así decirlo, nuestra hipótesis inicial que tenía esa forma, reemplazamos y tenemos las soluciones para x1 y para x2, pero solamente cuando s vale s1. Algo similar hicimos para el segundo caso, cuando s vale s2, y tenemos otro par de soluciones, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con estas soluciones? ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Cuál utilizo? ¿No? Bien, la respuesta es sencilla. La respuesta es la siguiente: cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales ordinarias como las que estamos viendo, ¿no?, lineales, se cumple una propiedad de superposición. Es decir, si yo verifico, demuestro que esta es una solución y que esta es una solución, una combinación lineal de ambas soluciones también es una solución. Es decir, yo hasta el momento he verificado, por el desarrollo que he hecho, que esta solución que tengo acá cumple con estas ecuaciones diferenciales iniciales. Y ustedes lo podrían verificar, ¿no? Porque justamente el desarrollo parte de ahí. Si yo reemplazo estas soluciones acá, estas ecuaciones se van a cumplir. Si yo reemplazo este par de soluciones acá, también voy a verificar que se van a cumplir, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo combino linealmente ambas soluciones, esa combinación también cumplirá con estas ecuaciones diferenciales. Verifiquemos eso. Digo, oye, estas soluciones, por la deducción que he hecho, sé que cumplen con estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Por tanto, si yo reemplazo, tendría lo siguiente: tendría x1' punto x2' punto es igual, simplemente vamos a escribir a, y acá vamos a escribir x1 prima y x2 prima, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es que como estas soluciones cumplen con estas ecuaciones diferenciales, pues al reemplazarlas obtendré una igualdad, ¿no? Es decir, esta relación es cierta, ¿no? Una identidad, si se quiere. Bien, entonces algo similar yo podría escribir con este par de soluciones, ¿no? Porque sé que este par de soluciones también cumplen con estas ecuaciones diferenciales. Por tanto, podré escribir, ya que estas ecuaciones cumplen con estas ecuaciones diferenciales, podré escribir x1 2' punto x2 2' punto es igual a
x1, 2', x2, 2'. ¿No? Y lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Voy a multiplicar esta ecuación por un real alfa. Voy a multiplicar esta ecuación de abajo por un real beta. Y voy a sumar ambas, ¿no? Por tanto, a ver, esta ecuación por un real alfa, esta ecuación por un real beta, sumo ambas y tendría por tanto que esto más esto sería alfa, tendría lo siguiente, ¿no? Tendría alfa x1 prima punto más beta x1 2 primas punto, 2 prima punto, abajo tendría alfa x2 prima punto más beta x2 2 prima punto. Esto sería igual a podría factorizar el a, ¿cierto? Sería a por el siguiente vector, que sería alfa x1' alfa x1' más beta x1 2'. Y ahora diría, abajo sería algo similar, ¿no? Alfa x2' más beta x2 2'. ¿Cierto? Y ahora hago lo siguiente. Cojo esto de acá y le pongo un nombre, ¿no? Le voy a poner x1 3'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es x1 3'? Es alfa x1' más beta x1 2'. Algo similar voy a hacer con esto. Le voy a poner un nombre. Le voy a poner el nombre de x2 3', ¿no? ¿Y qué me doy cuenta? Me doy cuenta que lo que tengo por acá es justo la derivada de esto, ¿no? Alfa x1' punto, ¿no? La derivada de lo que está acá es decir, todo esto que está acá vendría a ser la derivada de esto de acá, x1 3' punto. Y todo esto que está acá sería la derivada de esto, ¿no? x2 3' punto. Y esto lo voy a escribir así. x3' punto, x1, ¿no? x1 3' punto, x2 3' punto, es igual a esto mismo que está acá, ¿no? A por x1 3', x2 3', ¿no? ¿Qué estoy observando? ¿Qué observo? ¿Qué observo cuando comparo esto con esto? ¿No? Ya he demostrado que esto es cierto, ¿no? Que esto se cumple. Lo que estoy verificando ahora es que por ser esta forma idéntica a la que está acá, es decir, son las mismas ecuaciones diferenciales las que yo tengo acá que las que tengo acá. Por tanto, yo concluyo de que el x1 3' de t, definido así como está definido acá, y el x2 3' de t, ambas, ¿no?, son soluciones a esta ecuación diferencial. Entonces, resumiendo lo que estamos haciendo, primero, por el procedimiento que seguimos, demostramos que estas son posibles soluciones a este conjunto o a este par de ecuaciones diferenciales. También demostramos que este par de soluciones también son soluciones de estas mismas ecuaciones diferenciales. Lo que acabamos de probar ahorita es que una combinación lineal, alfa algo más beta el otro, ¿no?, también son soluciones de esas mismas ecuaciones diferenciales.
Bien, entonces ya podríamos nosotros hacer esa combinación y escribirla de la siguiente manera. La ventaja de utilizar esta combinación, es decir, alfa por esto más beta por esto, es decir, utilizar estas de acá, ¿no?, como soluciones, es que tenemos más parámetros que antes, ¿no? Porque acá yo decía, acá los únicos parámetros que aún no encuentro son x1 y x2, donde x1 depende de x2, es decir, hay un parámetro, por así decirlo, con el cual puedo jugar, ¿no? Por ejemplo, si defino x1, el x2 ya queda definido. Entonces, igual por acá, solamente un parámetro, ¿no? Sin embargo, cuando yo combino ambas, pues resulta que ya tengo ahora dos parámetros. Y eso es lo que vamos a tratar de visualizar ahora. El x1 3' y el x2 3' simplemente le vamos a llamar ahora nuestra solución final, por así decirlo, ¿no? Vamos a decir, el x1 de t va a ser igual a un alfa, acá lo definimos, x1', que es x1' e a la s1t, más beta por x12', que lo tenemos por acá, x12' e a la s2t, y por acá tendríamos x2 de t es igual a alfa x2' más beta x22'. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado soluciones para x1 y para x2 que, por lo que acabamos de colocar acá y verificar, sabemos que cumplen con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces está garantizado que este par de soluciones cumplen con las ecuaciones diferenciales, que este par de soluciones cumplen con las ecuaciones diferenciales y que las combinaciones de ambas, la combinación lineal, ¿no?, es decir, estas de acá, también cumplen con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo que nos faltaría ahora es agregar algo que nos habíamos olvidado o que lo habíamos dejado de lado por un tiempo, que son las condiciones iniciales, ¿no? Es decir, estas ecuaciones diferenciales tendrían que cumplir con ciertas condiciones iniciales que, por decirlo de una manera, son dos restricciones, ¿no? Es decir, si recuerdan ustedes, estas funciones tendrían que cumplir con que evaluadas en t igual a 0 nos den ciertos valores arbitrarios preestablecidos, los cuales habíamos denotado así. Eso sería para la primera variable de estado, y algo similar para la segunda variable de estado, ¿no? Bien, entonces tenemos dos ecuaciones con las cuales debería cumplir esta ecuación de acá, que son funciones del tiempo, ¿no? El objetivo sería poder encontrar esos parámetros, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 1, 2, a ver, los x son 1, 2, 3, 4, 5 con el alfa, 6 con el beta, ¿no? Pero solamente tendríamos dos ecuaciones para poder encontrarlos. O sea, nos da la impresión de que de repente ahí faltaría algo, ¿no? Además de estas restricciones, claramente están estas de acá, que hay que recordarlas. Acá pusimos una en su cuadradito, acá también vamos a hacer algo similar. Esas dos ecuaciones también restringen a que los valores de, por ejemplo, x1' y x2' no sean valores cualesquiera, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir esto de la siguiente manera. Vamos a despejar el x2
y lo vamos a escribir como, vamos a ponerlo así nada más, un gamma prima por el x1'. ¿De acuerdo? Donde claramente sería, el gamma sería, en este caso, el S1, ¿no? Ya. Por acá vamos a hacer algo similar. O en todo caso, no, está bien, dejémoslo así. Acá podríamos hacer algo similar. El x2 es igual a gamma 2' le vamos a poner por x1 ¿no? Simplemente lo estamos escribiendo así para que nos recuerde que uno depende del otro, ¿correcto? O dado uno puede encontrar el otro. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Vamos a escribir este par de ecuaciones utilizando ya esos términos y tendríamos x1 de t es igual a alfa y ahí reemplazamos, ¿no? El x2' por lo que escribimos acá, que sería un gamma, que es una constante, gamma prima, x1', más, no, perdón, por e a la s1t, más beta, el x1 no, perdón, el x2 lo reemplazamos de ahí, sería un gamma 2', x1 sería x1, ¿de dónde venía? x1 por e a la s2t. Vamos a hacer lo siguiente, simplemente vamos a, por así decirlo, cambiar el orden de estos para poder agruparlo. El gamma prima alfa y algo similar por acá, gamma 2' beta. Bien, claramente esto que está acá es idéntico a lo que está acá, ¿cierto? Y esto que está acá, x1 es idéntico a lo que está acá. ¿De acuerdo? Bien, nuestro objetivo es ahora poder encontrar valores adecuados para alfa, para beta, para x1' y x2', ¿no? Porque los gamma prima y gamma 2', pues ya están dados, ¿no? En este caso, gamma 2' es simplemente C2, gamma 1' es simplemente C1, en este caso particular, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros queramos hacer que estas ecuaciones cumplan con las condiciones iniciales, vamos a tener que reemplazar, ¿no? En estas ecuaciones diferenciales reemplazaremos t igual a 0 y por un lado pondremos el x1 sub 0 y por otro lado esta ecuación reemplazada en t igual a 0, ¿no? Bien, ahí vamos a tener dos ecuaciones adicionales que nos van a permitir encontrar esos parámetros que nos faltan. En este caso, por simplicidad, o mejor dicho, no es necesario o es innecesario que nosotros busquemos dos parámetros diferentes, alfa y x1', ¿no? Porque están multiplicados. Dicho de otra manera, si a mí me dicen, por ejemplo, haya dos números que multiplicados, por ejemplo, x, y, me den 3, pues van a haber infinitas posibilidades, ¿no? Algo similar ocurre acá. Como tengo el alfa multiplicado por el x1', si yo encuentro alguna cantidad alfa x1' que satisfaga las condiciones iniciales, pues en verdad habrían infinitas combinaciones, es decir, podría multiplicar el alfa por 2 y dividir el x1' sobre 2 y seguiría teniendo el mismo producto, ¿no? Seguiría teniendo el mismo producto y tendría la misma ecuación, ¿no? Bien, por tanto,
no es necesario que escribamos las ecuaciones de esta manera. Lo que vamos a hacer simplemente es esto. Vamos a agrupar, ¿no? Vamos a decir, a esto que está acá lo vamos a agrupar, que sería lo mismo que está acá, y a esto también lo vamos a agrupar, que sería lo mismo que está acá, ¿no? Y le vamos a poner nombres. A esta alfa por x1' le vamos a poner x1 sombrerito, si se quiere, ¿no? Por tanto tendríamos x1 de t es igual a x1 sombrerito a la s1t más x2 sombrerito, lo que sería lo que está acá, a la s2t, y algo similar acá, tendríamos x2 de t es igual a gamma, que ya lo conocemos, recuerden, esto de acá lo mismo, sería x1 sombrerito a la s1t más gamma 2 x2 Bien, entonces este par de ecuaciones tienen dos coeficientes o dos parámetros que deben ser hallados, ¿no? Los gamma ya los conocemos, son S en este caso. x1 sombrero y x2 sombrero son los parámetros que nos faltaría encontrar, y esos pueden ser o deben ser encontrados a partir de las condiciones iniciales. Y lo único que nos faltaría es justamente hacer ese reemplazo, ¿no? Por simplicidad voy a evitarme el sombrerito, ¿no? Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, y decimos, estas ecuaciones deben cumplir con las condiciones iniciales. Por tanto, reemplazo en x1 de t para t igual a 0, y me quedaría x1 de t en t igual a 0 es x1 sub 0, x1 sub 0 es igual, y reemplazamos t igual a 0 en el lado derecho, ¿no? E a la S1 por 0, E a la 0, 1 me va a dar, ¿no? Entonces me daría x1 más x2, ¿no? x1 más x2. x2 sub 0 por su parte, en x2 en t igual a 0, x2 en t igual a 0 sería gamma prima x1 igual esto de acá se hace 1, ¿no? Entonces sería simplemente gamma prima x1 más gamma 2 prima x2. ¿Correcto? Ahora sí, conocidos gamma prima y gamma 2 prima, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Porque se supone que las condiciones iniciales están dadas. Entonces, dadas ciertas condiciones iniciales, podríamos ya despejar x1 y x2, que son las únicas incógnitas que nos faltarían, ¿no? Encontradas ya x1 y x2, podremos volver acá y reemplazar en la respuesta, y pues ya sabremos que esta respuesta o esta solución, ¿no?, que tenemos acá cumple tanto con las ecuaciones diferenciales iniciales como con las condiciones iniciales.